Mi pareja me es infiel en su empleo en un bar, pero ella lamentará el día en que decidió traicionarme allí. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Emiliano, y soy lo que podría describir como un hombre recto, serio y quizás un poco convencional en mi perspectiva de la vida. Crecí en un hogar de clase media, en una pequeña localidad del norte del país, donde el esfuerzo y la sinceridad eran valores esenciales. Mi padre se dedicaba a la carpintería, y desde pequeño me enseñó la importancia de la laboriosidad y la dedicación. Mi madre, por su parte, era una mujer dedicada a su hogar, que siempre nos cuidaba con cariño y firmeza. Aunque no eran artistas, nunca nos faltó lo básico, a pesar de lo que muchos pudieran pensar, esas lecciones de vida me prepararon para enfrentar lo que vendría después. Desde muy joven, comprendí que anhelaba algo más que la existencia monótona de mi pequeña localidad. Me esforcé en mis estudios y, con el tiempo, obtuve una beca para estudiar arquitectura. A los 19 años, dejé mi hogar para ir a la universidad en la gran ciudad. La experiencia fue un choque cultural, pero me adaptó rápidamente. Al principio, me costaba relacionarme con los demás porque siempre había sido más bien reservado, pero pronto aprendí a integrarme en ese nuevo entorno. Era exigente conmigo mismo, y eso me permitió sobresalir en la universidad. Uno de mis mayores pasatiempos siempre fue la lectura. Leía de todo, historia, ciencia, filosofía, pero lo que realmente me apasionaba era la justicia social y los derechos humanos. Quizás fue esa inclinación hacia la equidad lo que me llevó a ser tan inflexible con la verdad. Creía que, si uno vivía de acuerdo con ciertos principios, las cosas debían salir bien. Sin embargo, la vida no siempre es tan sencilla. Valeria y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba mercadotecnia y era completamente diferente a mí, extrovertida, carismática y siempre rodeada de amigos. A pesar de nuestras diferencias, sentí una atracción inmediata hacia ella. No era solo su belleza lo que me cautivó, sino su seguridad y la forma en que afrontaba la vida. Yo, por otro lado, era más reflexivo, metódico y, en cierta medida, inseguro. Comenzamos a salir durante el segundo año de universidad y, poco después, nuestra relación se tornó seria. Al principio, todo parecía perfecto. Valeria era divertida, comprensiva y me apoyaba en mis estudios y proyectos. Siempre admiré su visión, ya que quería abrir su propio negocio y ser independiente. Me enamoré de esa visión compartida del futuro, dos personas trabajadoras construyendo una vida juntas. Después de graduarnos, nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad. Conseguí un buen empleo en una empresa de diseño, mientras que Valeria comenzó a trabajar en lo que decía era una firma de consultoría. Al principio, confiaba plenamente en ella. Nunca imaginé que pudiera haber algo oculto tras su vida profesional. Con el tiempo, empecé a notar cambios sutiles en Valeria. No podía identificar exactamente qué era, pero había algo en su comportamiento que me incomodaba. A menudo llegaba tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones o eventos relacionados con su trabajo. Las justificaciones eran vagas, pero en ese momento no les presté demasiada atención. Pensaba que eran simplemente las exigencias de su carrera. Comenzaron a surgir pequeñas mentiras, cosas que en el momento no parecían graves, pero que, acumuladas, me hicieron sentir que algo no estaba bien. Recuerdo un día en particular en que le pregunté cómo le había ido en una reunión que había mencionado días antes, y ella me dio una respuesta genérica, como si no recordara los detalles. Me quedé con la sensación de que algo no encajaba. A medida que pasaban los meses, Valeria parecía más distante. No era la misma mujer que había conocido en la universidad. Las salidas con sus amigas se volvieron más frecuentes, y nuestra relación comenzó a sufrir. Traté de hablar con ella varias veces, pero siempre encontraba una forma de evitar el tema. A veces, incluso se mostraba a la defensiva cuando le preguntaba sobre su trabajo o sus largas ausencias. Un día, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de mi mejor amigo, Mateo. Mateo y yo habíamos sido inseparables desde la secundaria, y aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, siempre manteníamos el contacto. Sonaba preocupado y me pidió que nos encontráramos en su casa esa misma noche. Esa noche, después de cenar, fui a verlo. Mateo estaba serio, lo cual no era habitual en él. Era un tipo optimista, siempre bromeando, así que su seriedad me alarmó. Nos sentamos en el comedor, y tras unos minutos de silencio incómodo, me soltó la bomba. Emiliano, no sé cómo decirte esto, pero vi a Valeria en un lugar que no me cuadra. Y no es una simple reunión de trabajo. Me mostró fotos que había tomado desde su auto. Valeria estaba entrando a lo que parecía ser un bar en una zona conocida por actividades ilegales. Aunque las fotos no mostraban nada criminal directamente, la ubicación era suficiente para despertar todas mis sospechas. ¿Qué estaba haciendo allí?, pregunté, pero Mateo no tenía respuestas. Solo me dijo que el bar era famoso por ser un lugar clandestino donde ocurrían actividades poco legales, y que debía investigar más. Con las fotos en mano, no pude resistirme a confrontarla esa misma noche.
Cuando Valeria llegó a casa, le mostré las imágenes y le pregunté directamente qué hacía en ese lugar. Al principio, trató de reírse de la situación, diciendo que no era lo que parecía. Insistió en que estaba allí por trabajo, que había ido a reunirse con un cliente importante que tenía conexiones en el mundo del entretenimiento. No estaba convencido, pero no tenía pruebas suficientes para acusarla de algo más. A pesar de sus explicaciones, la duda seguía creciendo dentro de mí. Me di cuenta de que no podía confiar ciegamente en ella como antes. Decidí que, en lugar de seguir discutiendo, necesitaba investigar más a fondo. La verdad es que nunca me había considerado una persona desconfiada, pero después de lo que Mateo me había dicho y las mentiras que Valeria seguía acumulando, decidí actuar. Junto con Mateo, comenzamos a investigar discretamente el bar al que Valeria había ido. Descubrimos que no solo era un lugar clandestino, sino que también estaba involucrado en tráfico de sustancias y prostitución. La fachada era la de un bar elegante, pero lo que ocurría tras bambalinas era oscuro y peligroso. Me dolía imaginar que mi esposa pudiera estar involucrada en algo así, pero cada día que pasaba, más señales indicaban que algo andaba terriblemente mal. Valeria continuaba saliendo de noche con excusas de trabajo. Comencé a seguirla de manera discreta, buscando respuestas. Una noche, la vi entrar al mismo bar que Mateo me había mostrado en las fotos. Me quedé afuera, observando desde la distancia, esperando que algo sucediera. Después de varias horas, vi salir a Valeria acompañada por un hombre que no conocía. Era obvio que no estaban en una reunión de trabajo. La ira y la frustración comenzaron a apoderarse de mí. No podía creer que la mujer con la que había compartido mi vida estuviera envuelta en algo tan oscuro. Pero sabía que, si quería confrontarla de nuevo, necesitaba más pruebas. Fue en medio de esta tormenta cuando conocí a Carla. Trabajaba en una organización que se encargaba de denunciar actividades ilegales, especialmente aquellas relacionadas con la explotación y el tráfico humano. La conocí a través de Mateo, que había contactado con ella para pedir orientación sobre cómo proceder con nuestra investigación. Carla era una mujer fuerte, decidida y con un sentido de justicia admirable. Desde el primer momento, me impresionó su dedicación al trabajo y su claridad de pensamiento. No solo se convirtió en una aliada crucial en la investigación, sino también en alguien con quien podía hablar libremente sobre lo que estaba ocurriendo en mi vida. Aunque en ese momento no lo sabía, Carla terminaría siendo una persona clave en mi proceso de sanación. Con la ayuda de Carla y Mateo, comenzamos a recopilar pruebas más concretas sobre las actividades del bar y la posible implicación de Valeria. No solo obtuvimos testimonios de personas que conocían el lugar, sino también documentación que vinculaba al bar con redes de prostitución y drogas. Las noches que Valeria pasaba fuera de casa se hicieron más frecuentes y mi paciencia se agotaba. Sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira. Me di cuenta de que la relación que una vez había creído sólida estaba hecha a pedazos. Todo lo que me quedaba era la necesidad de justicia. Finalmente, después de semanas de investigación, teníamos en nuestras manos lo que tanto buscábamos, pruebas concretas de la conexión de Valeria con el bar clandestino. Fotos, documentos, incluso testimonios de personas que habían visto a mi esposa interactuar con clientes y asociados del lugar. Resultó ser peor de lo que imaginaba. No solo estaba involucrada en ese mundo, sino que también había estado ocultando su verdadera fuente de ingresos todo este tiempo. Una de las pruebas más impactantes fue un correo electrónico que Carla y Mateo lograron interceptar, donde Valeria estaba organizando una reunión en ese mismo bar con un hombre que parecía ser un cliente habitual. Era difícil de asimilar que la mujer que amaba estuviera envuelta en algo tan oscuro y peligroso. La sensación de traición era abrumadora, pero al mismo tiempo me dio una claridad que no había tenido hasta ese momento. Esta relación estaba muerta. Con todas las pruebas reunidas, sabía que ya no había marcha atrás. Era hora de confrontar a Valeria y poner fin a este capítulo de mi vida. Sin embargo, no podía hacerlo sin antes planear cada detalle. Valeria no era del tipo que aceptaría la verdad fácilmente. Si la enfrentaba de manera impulsiva, podría terminar perdiendo el control de la situación. Con la ayuda de Carla, decidimos que lo mejor sería tener un encuentro cara a cara en casa, donde ella se sintiera segura y cómoda. En ese ambiente, podría presentarle las pruebas y darle la oportunidad de explicarse, aunque ya sabía que no habría una excusa válida para lo que había hecho. Me aseguré de tener todo documentado, grabaciones incluidas, por si Valeria intentaba manipular la situación en su favor más adelante. Esa noche, cuando Valeria regresó a casa después de otra de sus reuniones de trabajo, la esperé en el salón. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidido. No podía seguir permitiendo que ella jugara conmigo, ni emocional ni legalmente. Cuando se sentó frente a mí, la miré directamente a los ojos, intentando no dejar que la rabia controlara mis palabras. Valeria, tenemos que hablar, le dije, tratando de mantener la calma. Al principio, ella intentó evadir el tema, como siempre lo hacía, con su sonrisa despreocupada y sus respuestas vagas. Pero esta vez, no iba a dejarla escapar.
Le mostré las fotos, los documentos, y finalmente le mencioné los correos electrónicos que habíamos interceptado. Su rostro cambió al instante, la seguridad que solía mostrar desapareció por completo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Mentir durante tanto tiempo? Pregunté, mi voz llena de decepción. Valeria intentó justificarse, alegando que no había tenido otra opción, que lo hacía por dinero, y que nunca había tenido la intención de herirme. Pero sus palabras no importaban. Lo que había hecho estaba más allá de cualquier justificación. Lo que vino después fue aún más sorprendente. En lugar de aceptar su responsabilidad y pedir disculpas, Valeria se volvió agresiva. Me acusó de haber espiado su vida personal y amenazó con arruinarme si intentaba divorciarme de ella. Me dijo que, si la dejaba, me haría la vida imposible y que me arrastraría a los tribunales, haciendo que el proceso de separación fuera un infierno. Si me quieres fuera de tu vida, tendrás que pagar caro, dijo, con una sonrisa cruel en su rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. La persona con la que había compartido años de mi vida, con la que había construido un hogar, ahora me amenazaba descaradamente. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no había miedo, ya no había dudas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Después de la confrontación, me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Valeria. Su amenaza solo reforzó mi determinación de divorciarme, y sabía que no iba a ser fácil. Lo que ella no sabía era que yo ya había estado preparándome para ese momento. Gracias a la ayuda de Carla y Mateo, tenía todo lo necesario para enfrentarla legalmente, y no iba a dejar que sus amenazas me intimidaran. Valeria quería manipular la situación, pero yo ya estaba listo para cualquier cosa. La noche terminó con ella saliendo de la habitación furiosa, mientras yo me quedé en el salón, analizando el próximo paso. Sabía que no solo tenía que enfrentarme a ella, sino también al lugar donde trabajaba. Con las pruebas reunidas y la amenaza de Valeria en mente, decidí llevar el caso al siguiente nivel. Contacté a un abogado de confianza que me recomendó Carla. Su especialidad eran los casos de divorcio complicados, especialmente aquellos donde había elementos de engaño y posibles actividades ilegales involucradas. Le expliqué la situación y le mostré las pruebas que habíamos recolectado sobre el bar y sobre Valeria. El abogado, un hombre de mirada perspicaz y mente ágil, me dijo que teníamos un caso sólido, no solo para el divorcio, sino también para demandar al bar donde Valeria trabajaba. El hecho de que el lugar operara de manera clandestina y con actividades ilegales podría jugar a mi favor en el juicio. Además, cualquier intento de Valeria por manipular la situación sería inútil, ya que teníamos todas las pruebas documentadas. Durante ese tiempo, Carla se convirtió en un pilar fundamental en mi vida. Aunque nuestra relación era completamente profesional al principio, no pude evitar sentir una conexión especial con ella. Era una mujer fuerte, inteligente, y su sentido de justicia resonaba profundamente en mí. Con el tiempo, nuestras conversaciones sobre la investigación se convirtieron en algo más personal. Me encontraba confiando en ella de maneras que no había hecho con nadie más desde que todo esto comenzó. Carla también tenía su propia historia de lucha contra la injusticia, lo que la hacía aún más admirable a mis ojos. Pero en ese momento, sabía que no era el momento de pensar en una nueva relación. Mi enfoque estaba en cerrar este capítulo de mi vida y asegurarme de que Valeria no pudiera lastimarme más. Mi abogado y yo comenzamos a preparar todo para el juicio de divorcio. Sabíamos que Valeria no iba a rendirse sin pelear, y que haría lo posible por hacerme quedar mal ante el juez. Pero, con las pruebas que teníamos, estábamos confiados en que saldría victorioso. Además, la posibilidad de exponer el bar clandestino en el que trabajaba sería un golpe devastador para ella. Valeria, por su parte, parecía cada vez más nerviosa a medida que el juicio se acercaba. Aunque seguía manteniendo una actitud arrogante, podía notar que sabía que estaba en una situación complicada. Intentó varias veces acercarse a mí para negociar una solución, pero yo ya no estaba interesado en sus juegos. El divorcio era inevitable, y ella lo sabía. El punto de quiebre llegó cuando Valeria descubrió que no solo estaba enfrentando un divorcio, sino también una investigación legal sobre el lugar donde trabajaba. Intentó poner excusas, diciendo que no sabía que el bar era clandestino y que solo estaba allí para ganar dinero de manera honesta. Pero, para ese momento, su credibilidad estaba destruida. No había vuelta atrás. Con cada paso que daba, me sentía más fuerte y más decidido a recuperar mi vida. No había sido fácil llegar a ese punto, pero ahora veía el camino claro frente a mí. Los días previos al juicio fueron tensos, pero también me llenaron de una determinación que nunca antes había sentido. Sabía que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después en mi vida. Mi abogado estaba satisfecho con la estrategia que habíamos desarrollado, y todo indicaba que el juez tomaría en cuenta la ilegalidad del bar clandestino en el que Valeria trabajaba, algo que podría significar que ella terminara con más problemas de los que imaginaba. Valeria, por su parte, seguía manteniendo su fachada de autosuficiencia, aunque noté que estaba visiblemente nerviosa. Intentó un último intento desesperado de arreglo,
enviándome un mensaje donde pedía que habláramos antes del juicio. No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera solo sería otro intento de manipulación, y ya había decidido no permitirle volver a tener control sobre mi vida. El día del juicio llegó, y entré en la sala de tribunales con Carla y mi abogado a mi lado. Me sentía preparado, y por primera vez en mucho tiempo, en control. Valeria estaba allí también, con su propio equipo legal, intentando mantener una expresión de serenidad que no engañaba a nadie. El juicio comenzó revisando los documentos, y cuando llegó el turno de las pruebas que habíamos reunido sobre el bar clandestino, la atmósfera en la sala cambió por completo. Presentamos fotos del lugar, testimonios de antiguos empleados, y las transacciones que vinculaban a Valeria con las actividades ilegales del bar. Su abogado intentó defenderla, pero no había mucho que pudieran decir ante la contundencia de las pruebas. Cuando el juez la llamó a declarar, Valeria intentó utilizar la excusa de que no sabía que el lugar era ilegal. Dijo que simplemente estaba allí por trabajo y que no tenía idea de lo que ocurría detrás de escena. Sin embargo, mi abogado estaba preparado para esa defensa, y presentó pruebas que indicaban que ella conocía perfectamente la naturaleza del lugar. Al final, no le quedó más opción que admitir su culpa. Tras horas de deliberación, el juez emitió su veredicto. Declaró que el matrimonio estaba oficialmente disuelto y que Valeria no recibiría ningún tipo de compensación financiera, debido a su engaño y las pruebas contundentes de su participación en actividades ilegales. Además, el juez recomendó que las autoridades investigaran el bar clandestino para desmantelarlo, algo que terminó por sellar el destino de Valeria. Ella estaba devastada. La fachada de arrogancia que había mantenido durante todo el proceso se desmoronó cuando se dio cuenta de que había perdido todo, su carrera, su estatus social y cualquier posibilidad de beneficiarse de nuestro matrimonio. Vi cómo las lágrimas llenaban sus ojos mientras salíamos de la sala de tribunales, pero para mí no había vuelta atrás. Aunque no suelo sentir satisfacción por el sufrimiento de otros, no pude evitar experimentar una sensación de justicia al ver que todo había terminado como debía. Valeria había jugado con mi vida, mentido y traicionado mi confianza de la peor manera posible. Ahora, pagaba las consecuencias de sus acciones, no solo con el divorcio, sino también con el colapso de su vida profesional y personal. Salí del tribunal con una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Y Carla me esperaba afuera, con una sonrisa de alivio. «Lo lograste», dijo mientras me abrazaba. Y en ese momento, me di cuenta de que la pesadilla había terminado. Con el juicio finalmente detrás de mí, era hora de concentrarme en reconstruir mi vida. Me mudé a un nuevo apartamento, lejos de los recuerdos que me ataban a mi vida anterior con Valeria. El proceso de recuperación no fue inmediato, pero sabía que estaba en el camino correcto. A medida que los días pasaban, Carla y yo nos acercábamos más. Nuestra conexión, que había comenzado como algo profesional, se convirtió en una amistad profunda y sincera. Ella entendía mi dolor y estaba allí para apoyarme en cada paso del camino. Nunca me había sentido tan comprendido por alguien, y pronto, esos sentimientos de amistad comenzaron a transformarse en algo más. Unos meses después del juicio, Carla y yo decidimos comenzar a salir oficialmente. Al principio, fui cauteloso, temeroso de que una nueva relación pudiera ser apresurada o dolorosa después de lo que había vivido con Valeria. Sin embargo, con Carla todo se sintió diferente. No había manipulación, no había secretos. Solo honestidad y apoyo mutuo. Nuestra relación se desarrolló de manera natural, y pronto me encontré profundamente enamorado de ella. Era todo lo que siempre había deseado en una pareja, comprensiva, fuerte y leal. Me apoyó en mi proceso de recuperación emocional y me ayudó a redescubrir mi pasión por la vida. Con ella a mi lado, empecé a sentir que había dejado atrás definitivamente la oscuridad de mi pasado. Un año después de que todo terminara, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. Sonaba derrotada, como si el peso de sus errores finalmente la hubiera alcanzado. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo. Dudé, pero acepté, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro de la ciudad. Cuando la vi, apenas la reconocí. Se veía desgastada, como si los últimos meses hubieran sido una carga insostenible para ella. Me contó que, después del juicio, perdió su empleo y que nadie quería contratarla debido a su conexión con el bar clandestino. Incluso su nueva pareja la había dejado poco después del juicio. Me pidió disculpas por todo lo que había hecho, por el dolor que me había causado. Y aunque escuché sus palabras, no sentí el más mínimo deseo de volver a tenerla en mi vida. Agradecí sus disculpas, pero también le dejé claro que ya no había espacio para ella en mi vida. Tras el encuentro con Valeria, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Lo que una vez parecía una traición imposible de superar ahora era solo un capítulo cerrado de mi vida. Carla y yo decidimos comenzar una vida juntos, y poco después de mi encuentro con Valeria, le propuse matrimonio. La boda fue pequeña, rodeada solo por nuestras familias y amigos más cercanos, pero fue el día más feliz de mi vida.
A diferencia de mi primer matrimonio, este estaba basado en confianza, amor y respeto mutuo. Finalmente, había encontrado la paz que tanto buscaba, y con Carla a mi lado, sabía que el futuro solo traería más felicidad y estabilidad.